Origen de la banca y de los bancos centrales. Grecia. La actividad bancaria tiene sus raíces en la antigua Grecia, donde se puede considerar que se encuentra la génesis del sistema financiero moderno. En ese tiempo el desarrollo de las actividades bancarias se centraba principalmente en los centros religiosos y en los lugares de reunión de la comunidad, ya que estos lugares ofrecían un entorno de seguridad y confianza. La seguridad era fundamental, por lo que las personas acudían allí para depositar sus bienes y recursos. Con el tiempo el sistema bancario griego fue evolucionando. Sin embargo, sus orígenes están marcados por una práctica que en su momento parecía inofensiva pero que posteriormente tuvo profundas implicaciones: la emisión de dinero y la gestión de depósitos. En aquella época las entidades financieras no emitían billetes de banco, ya que esa era una práctica mucho más moderna. Lo que hacían era aceptar dinero depositado por los clientes para su custodia y guardia, y prestaban ese dinero en forma de crédito sin el consentimiento del cliente. En realidad, los bancos obligaban a los depositantes a pagar por mantener sus fondos en sus instalaciones, y encima el banco podía hacer un uso indebido de esos fondos. Este sistema, conocido como reserva fraccionaria, tiene un origen muy antiguo y no es una práctica moderna. Consiste en que los bancos mantienen solo una fracción del dinero depositado en reserva, prestando el resto. La motivación para seguir prestando progresivamente más dinero era el incentivo de obtener mayores ganancias a través de los intereses. Sin embargo, esta práctica también implicaba riesgos inherentes. En momentos de crisis económica o pérdida de confianza en el sistema bancario, se generaban corridas bancarias, una situación en la que muchos depositantes acudían simultáneamente a retirar su dinero, temiendo que el banco no pudiera hacer frente a todos los retiros. En la antigua Grecia, ya se documentaron casos de corridas bancarias, evidenciando que estos problemas de confianza y los riesgos asociados a la reserva fraccionaria no son fenómenos modernos, sino que tienen una larga historia que se remonta a la antigüedad. Roma. En Roma, la banca romana se desarrollaba en un contexto en el que predominaba un código legislativo romano que intentaba regular y limitar las actividades bancarias. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos por poner restricciones, pronto se evidenció que el problema era endémico y difícil de contener. La razón principal de esto radicaba en los incentivos muy poderosos que impulsaban la proliferación de prácticas bancarias no reguladas o ilícitas. A lo largo de la historia, la banca ha evolucionado en un entorno donde, incluso cuando se han establecido controles y regulaciones, estos no han sido suficientes para erradicar los problemas asociados. Por ejemplo, cuando la economía romana enfrentaba una caída, esta situación a menudo venía acompañada de un incremento en la liquidez y en la emisión de crédito bancario. Este aumento en la oferta de dinero generaba inflación, lo que a su vez provocaba la implementación de controles de precios por parte de las autoridades. No obstante, estos controles de precios, en lugar de resolver los problemas, a menudo exacerbaron las dificultades económicas, creando un ciclo en el que las restricciones solo lograban dificultar aún más la actividad económica y el funcionamiento del sistema bancario. La historia muestra que los incentivos económicos y las dinámicas de mercado tienden a superar las regulaciones, especialmente cuando éstas no abordan las raíces fundamentales del comportamiento financiero y económico. La Iglesia. Durante aproximadamente 700 u 800 años, la actividad bancaria que conocemos hoy en día prácticamente desapareció. Es importante señalar que en ciertos ámbitos, como en el monástico, sí se utilizaba algún tipo de gestión financiera. Sin embargo, el origen de instituciones como las órdenes templarias ejemplifica una relación más compleja. Los templarios, por ejemplo, eran caballeros guerreros que, además de su función militar, adquirieron una notable potencia financiera. Esto se debió a que en su papel de defensores, lograron generar la confianza de la población y de los grandes capitalistas, quienes les entregaban sus fondos para que los protegieran. Los templarios se convirtieron en prestamistas de gran importancia, acumulando una considerable cantidad de recursos y poder económico. Este crecimiento de su influencia financiera atrajo la atención de las autoridades políticas, culminando en la supresión de la orden por parte del rey Felipe el Hermoso. La razón principal fue precisamente el poder y la influencia que los templarios habían alcanzado, que podían desafiar o influir en el control político y económico del reino. Este ejemplo ilustra una tensión inherente entre el sector bancario y el poder gubernamental. Por un lado, existe una relación de confianza y dependencia mutua. Los gobiernos necesitan del respaldo financiero y de la gestión de fondos que ofrecen estas instituciones. Por otro lado, también existe una tendencia a la desconfianza,
pues cada parte sabe que puede crecer a costa de la otra, acumulando poder o influencia en detrimento de la otra parte. Esta relación ambivalente refleja la complejidad de las instituciones financieras y su papel en la historia y en la política. Italia, los Medici e Sib. A lo largo de la historia, especialmente a partir de ciertos momentos cruciales, se observa una tendencia hacia la integración de diferentes ámbitos que antes estaban claramente diferenciados. Un ejemplo destacado de esto es la influencia de la banca italiana en su tiempo. No se trata únicamente de una disminución en el uso de medias de respaldo, sino de una transformación que se profundiza posteriormente en ciudades como Venecia y Florencia, donde la familia Medici jugó un papel fundamental. Las familias Medici, reconociendo la importancia de unir distintos poderes, decidieron fusionar la política, las finanzas y la religión en un solo entramado de intereses. Este matrimonio de sectores, que en aquel momento era extremadamente evidente, marcó un cambio significativo en la manera en que se manejaba el poder y la economía. La influencia de los Medici se extendió más allá de lo económico, llegando a involucrar también a la Iglesia y a los papas, consolidando así una alianza que perduró casi hasta nuestros días. Es importante destacar que en ese periodo no se estaban discutiendo conceptos como la emisión de billetes o el abandono del patrón oro. La economía y las finanzas todavía funcionaban bajo la premisa de que debía existir una reserva de oro o de algún otro respaldo tangible que respaldara la emisión de crédito y dinero en circulación. La transformación en las políticas económicas y monetarias sería un proceso mucho más complejo y gradual, pero en ese momento, la clave residía en la unión de intereses políticos, religiosos y financieros para fortalecer el poder y la influencia de los protagonistas de aquella época. Banco de Ámsterdam. El Banco de Ámsterdam, fundado en 1609 con el respaldo y garantía de la ciudad, fue una de las instituciones financieras más destacadas en la historia de la banca. Se considera una de las primeras entidades en introducir prácticas que hoy en día son habituales en la banca moderna, como el sistema de cheques y las transferencias entre cuentas. Este banco fue creado con la intención de respetar los principios fundamentales del derecho financiero y bancario. En concreto, operaba sin realizar reserva fraccionaria, es decir, solo prestaba el dinero que había sido depositado por sus clientes, garantizando así que los fondos estaban disponibles y no se prestaba más de lo que realmente se tenía. Esta filosofía permitía que el banco prestara únicamente los recursos que los clientes le confiaban, cobrando intereses por dichos préstamos. Gracias a este modelo de funcionamiento, el Banco de Ámsterdam operó con éxito durante casi 150 años, consolidándose como una institución sólida y confiable. La estabilidad y eficiencia de su sistema contribuyeron al notable crecimiento económico de los Países Bajos, especialmente de la región de Holanda, que pronto se convirtió en una de las áreas más prósperas y envidiadas de Europa en aquel periodo. La reputación del país como centro financiero y comercial se vio fortalecida por la innovación y la solidez de instituciones como el Banco de Ámsterdam. Banco de Inglaterra 1694. El modelo de éxito financiero holandés fue influyente en la creación de instituciones financieras en Europa, y su influencia se intentó trasladar a Inglaterra con la fundación del Banco de Inglaterra. Sin embargo, aunque a veces se dice que el Banco de Inglaterra fue un modelo muy similar al de Ámsterdam, esta afirmación es en gran medida falsa desde sus inicios. Desde sus primeros pasos, el Banco de Inglaterra se dedicó principalmente a financiar el gasto público, en particular en épocas de conflictos bélicos importantes y expediciones militares y comerciales de gran envergadura. En ese periodo, Inglaterra comenzó a participar en la exploración y colonización de nuevos territorios a lo largo del planeta, lo que llevó a la creación de grandes conglomerados comerciales y a la aparición de burbujas especulativas, como la famosa burbuja de los mares del sur, protagonizada por la Compañía de los Mares del Sur. La creación y el contexto de la South Sea Company, la Compañía de los Mares del Sur. En agosto de 1710, Robert Harley fue nombrado canciller de la Hacienda del Reino Unido, en un momento en que las finanzas nacionales enfrentaban múltiples desafíos. La dependencia del gobierno respecto al Banco de Inglaterra, una institución privada fundada en 1694, era evidente. Este banco había obtenido el monopolio para actuar como prestamista del Estado, proporcionando un mecanismo de financiamiento que, sin embargo, no satisfacía completamente las necesidades del gobierno en medio de las guerras en curso. El nuevo Parlamento, reunido en noviembre de 1710, tomó medidas para abordar estos problemas financieros, en un contexto marcado por dos conflictos bélicos de gran envergadura, la Guerra de Sucesión Española, que culminó en 1713, y la Gran Guerra del Norte, que concluyó en 1721.
La presión de financiar estas guerras exigía soluciones innovadoras y eficientes. La creación de la South Sea Company. En enero de 1711, en un esfuerzo por reducir la carga de la deuda pública y mejorar la gestión financiera, Robert Harley estableció la South Sea Company, Compañía del Mar del Sur. Esta sociedad anónima fue diseñada como una alianza público-privada con fines específicos. Reducir y consolidar la deuda nacional. La deuda total del gobierno ascendía a aproximadamente 9 millones de libras esterlinas, sin ingresos específicos asignados para su pago. La estrategia consistía en transferir esta deuda a la nueva compañía. Mecanismo de conversión de deuda. Todos los acreedores del Estado estaban obligados a entregar sus títulos de deuda a la South Sea Company. A cambio, recibirían acciones de la compañía por el mismo valor nominal de sus créditos. De esta forma, la deuda se transformaba en participación accionarial en la sociedad. Pago y dividendos. El gobierno se comprometió a realizar un pago anual a la South Sea Company de 568,279 libras, que equivalía a una tasa de interés del 6% más gastos adicionales. La compañía, a su vez, redistribuiría estos recursos a los accionistas en forma de dividendos. Monopolio comercial. Además, se le otorgó a la South Sea Company el monopolio para comerciar con territorios en América del Sur, lo que le proporcionaba una potencial fuente de ingresos adicional y fortalecía su posición estratégica. De esta manera, la South Sea Company se convirtió en un instrumento para gestionar la deuda pública y abrir nuevas oportunidades comerciales. La operación buscaba no solo aliviar la carga financiera del Estado, sino también fomentar la participación privada en el financiamiento y la expansión comercial del Imperio Británico en el Atlántico y América del Sur. Este proceso reflejaba las estrategias financieras innovadoras de la época, que combinaban intereses públicos y privados, con la intención de fortalecer la economía y la capacidad de guerra del Reino Unido en un contexto de conflictos internacionales. Durante estos acontecimientos, tanto la compañía como el Banco de Inglaterra enfrentaron crisis severas, y en un intento por estabilizar la situación, se implementó una moratoria para devolver los depósitos. Esto marcó un punto clave, ya que se estableció el curso forzoso en la emisión de monedas por parte del Banco de Inglaterra. Es decir, el banco empezó a emitir moneda de manera forzada para hacer frente a las crisis. Burbuja de los mares del sur. Los derechos comerciales exclusivos, conocidos como el asiento comercial, habían sido otorgados a la Compañía de los Mares del Sur como parte del Tratado de Utrecht, firmado en 1713, que puso fin a la Guerra de Sucesión Española. Este privilegio le concedía a la compañía el monopolio para realizar ciertos negocios marítimos con los territorios españoles en América y otras colonias. A cambio de este monopolio, la compañía asumió toda la deuda que el Reino Unido tenía respecto a los costos en que había incurrido durante el conflicto bélico, consolidando así una relación económica y política favorable para ambas partes. Debido a las estrictas restricciones que existían en esa época para el comercio directo con los virreinatos españoles, muchos inversores ingleses vieron en el asiento una oportunidad excepcional para obtener beneficios. La promesa de riquezas provenientes de Sudamérica, alimentada por rumores, historias y expectativas de tesoros y recursos naturales sin explotar, generó un entusiasmo generalizado entre los inversores. Desde los más humildes ahorradores hasta los nobles más acaudalados, todos se sintieron atraídos por la posibilidad de participar en un negocio lucrativo, lo que llevó a un frenesí especulativo sin precedentes. Este auge de la inversión y las especulaciones alcanzó su punto máximo en 1720, cuando se hicieron públicas las condiciones específicas del Tratado de Utrecht y quedó clara la realidad de las promesas de oportunidades de negocio. La burbuja creada por estos rumores y expectativas comenzó a desinflarse, y en ese mismo año explotó, desencadenando lo que se conoce como la crisis del South Sea Bubble, la burbuja de los mares del sur. Este evento constituye, junto a la crisis del tulipán de 1637, uno de los primeros ejemplos de un crack económico debido a una burbuja financiera en la historia mundial, marcando un hito en la comprensión de los riesgos inherentes a las burbujas especulativas y las burbujas de mercado. Bank Restriction Act 1797 y Ley de Restricción Bancaria de 1797. La Ley de Restricción Bancaria de 1797 fue una legislación del Parlamento de Gran Bretaña que eliminó temporalmente la obligación del Banco de Inglaterra de convertir los billetes en oro. Este periodo de suspensión en la convertibilidad duró hasta 1821, cuando se restableció la norma del patrón oro, y dicho intervalo es conocido como el periodo de restricción.
Los billetes británicos fueron sobreimpresos por el gobierno de William Pitt el Joven después de que Gran Bretaña declarara la guerra a la Francia revolucionaria en 1793. La ley de restricción bancaria liberó al gobierno del temor a la redención masiva de estos billetes convertibles, y al final de la guerra en 1814, los billetes en circulación tenían un valor nominal de 28,4 millones de libras, pero estaban respaldados por solo 2,2 millones de libras en oro. El contexto que motivó la aprobación de la ley incluyó una serie de eventos políticos y económicos. Durante meses existían preocupaciones sobre posibles corridas bancarias en ciudades como Newcastle upon Tyne, Sunderland y Durham, donde los depositantes solicitaban apoyo monetario al Banco de Inglaterra. Sin embargo, un factor desencadenante clave fue la invasión de Gran Bretaña por las fuerzas francesas, ocurrida del 22 al 24 de febrero de 1797, en un episodio conocido como la Batalla de Fishguard. La noticia de esta invasión generó alarma en Londres, y existía el temor de que una retirada masiva de fondos provocara una crisis bancaria. Ante esta situación, muchos tenedores de billetes intentaron convertir sus notas en oro en un intento de proteger sus ahorros frente a la posible pérdida de valor y la reducción de las reservas del banco. La cantidad total de billetes en circulación en ese momento era aproximadamente el doble de las reservas de oro disponibles del banco. Había unos 10.865.050 libras en billetes y solo 5.322.010 libras en reservas de oro en lingotes. Esta disparidad ponía en riesgo la estabilidad financiera del banco y, en última instancia, amenazaba con su quiebra. Para evitar un colapso, el Parlamento decidió suspender de inmediato los pagos en especie, es decir, la obligación de convertir billetes en oro. Esta suspensión se renovó anualmente, permitiendo que el Banco de Inglaterra continuara operando sin la necesidad de mantener reservas de oro equivalentes a la cantidad de billetes en circulación. La ley permaneció en vigor hasta 1821, cuando se restableció la convertibilidad del papel moneda en oro, marcando el fin del periodo de restricción y el regreso a las normas tradicionales del patrón oro. Pánico de 1825. Los banqueros británicos estaban dispuestos a arriesgarse en la organización de empréstitos para los nuevos estados latinoamericanos, actuando principalmente como intermediarios. Los títulos emitidos por estos nuevos estados eran vendidos en la Bolsa de Londres, lo que les generaba cuantiosas comisiones. Mientras que el tipo de interés en el mercado interno de Londres rondaba el 3% en el momento de conceder los préstamos, los países latinoamericanos enfrentaban tipos de interés, en general, del 6%, lo que significaba un mayor rendimiento real. Además, las diversas comisiones podían alcanzar entre el 8 y el 10% del monto efectivo que los banqueros obtenían por la venta de los títulos. El mercado de la deuda latinoamericana estaba controlado por 5 bancos londinenses: Barclays, B.A. Goldschmidt y C.O. Herring, Powles y Graham, Baring Brothers y Rothschild. Algunos de estos bancos también tenían intereses en las minas de Latinoamérica. En diciembre de 1825, se desencadenó la primera gran crisis mundial del capitalismo, originada por la explosión de la burbuja especulativa en la Bolsa de Londres, surgida en parte de inversiones especulativas en América Latina. Esta crisis provocó una significativa caída en la actividad económica, numerosas quiebras bancarias y un aumento de la aversión al riesgo. A raíz de esta situación, los banqueros británicos, seguidos por sus homólogos europeos, cesaron los préstamos tanto hacia el exterior como en el mercado interno. El Banco de Inglaterra pudo evitar una crisis de liquidez cuando Nathan Mayer Rothschild logró suministrarle oro. El Banco de Inglaterra no era un banco central sino un banco público con fines de lucro con 3 lealtades: sus accionistas, el gobierno británico y sus banqueros comerciales corresponsales. La banca judeo-alemana. El desarrollo del sistema bancario en Europa y Estados Unidos tiene sus raíces en diferentes tradiciones y familias que a lo largo de la historia jugaron papeles fundamentales en su evolución. En Italia, especialmente durante la época de los Medici, comenzaron a establecerse las bases del sistema financiero, con una influencia que más tarde empezó a extenderse hacia Inglaterra. La aparición del Banco de Ámsterdam, vinculado a la Casa de Orange, fue un paso clave en este proceso, y progresivamente, toda la actividad bancaria empezó a canalizarse hacia Inglaterra. Desde allí, esta influencia se expandió aún más hacia Estados Unidos, consolidando un centro financiero que fue creciendo en importancia a lo largo del tiempo. Entre los actores que actuaron como puente entre la banca italiana y la inglesa se encuentra la banca judeo-alemana, que sirvió como un centro de transición y desarrollo. Desde Alemania, surgieron importantes familias de banqueros que migraron a Inglaterra,
entre las cuales destacan las familias Warburg y Rothschild. Estas familias jugaron un papel crucial en la configuración del sistema financiero moderno. JP Morgan, los Warburg, los Rockefeller también a través del Chase Manhattan y los Rothschild crean una evolución moderna de esa fusión entre finanzas, corporaciones y estados con compañías energéticas importantes en el caso de JP Morgan con el desarrollo del sector eléctrico General Electric en el caso de los Rockefeller evidentemente con las petroleras. Los Rothschild se centran mucho en esa actividad bancaria británica. Junius Morgan fundó en 1864 la empresa J.S. Morgan y Co. JSM y Co. en Londres. Aunque desarrolló su carrera en Gran Bretaña, se especializó en la colocación de productos norteamericanos, acciones de empresas, bonos convertibles, etc., en Gran Bretaña. En los años posteriores a la independencia, la economía norteamericana estaba estrechamente ligada a la británica, con exportaciones e importaciones mutuas y Morgan actuó como enlace entre ambas economías. Fueron protagonistas en la creación y evolución de un sistema financiero que no solo abarcaba la banca, sino que también se entrelazaba con las grandes corporaciones y las estructuras estatales. Estas familias, además de su vertiente financiera, tenían también intereses en actividades corporativas y políticas. Gracias a ello disponían de información privilegiada sobre futuros acontecimientos económicos y políticos, ya que muchas veces provocaban o influían en los eventos a través de sus conexiones y redes de transporte y comunicación que otros no poseían. Esto les otorgaba una ventaja estratégica significativa en el manejo de la economía global. En un contexto en el que todavía no existían democracias plenas y en el que la revolución industrial había otorgado gran importancia a las corporaciones, tanto los estados como las grandes empresas requerían una constante fuente de financiación. En este escenario, las familias mencionadas no solo crearon un sistema bancario y financiero moderno, sino que también fueron responsables de la formación de grandes conglomerados industriales y de los bancos centrales que hoy conocemos. El Banco de Inglaterra como embrión del Banco Central. El Banco de Inglaterra, en sus orígenes, funcionó como un banco comercial, pero también fue el embrión del que más tarde surgiría un banco central. De hecho, en ese momento coexistían ambas funciones en una sola institución. Esta dualidad sentó las bases para un sistema que, con el tiempo, acabaría propagando ciertos problemas financieros, como las crisis recurrentes que se han producido en los últimos 150 o 200 años, en parte debido a las expansiones descontroladas y a las burbujas especulativas. Los teóricos financieros, así como los propios gobiernos, se dieron cuenta de que era necesario contar con un prestamista de última instancia, una institución capaz de respaldar el sistema financiero en momentos de crisis. La creación de un banco central con esta función sería clave para evitar las corridas bancarias y estabilizar la economía. Por ello, el Banco Central no fue creado únicamente para fijar los tipos de interés, sino para servir como salvaguarda de todo el sistema financiero, evitando que las crisis se vuelvan catastróficas. Sin embargo, desde su origen, este sistema ha estado marcado por un cierto carácter de fragilidad y, en muchos casos, por prácticas que se podrían considerar fraudulentas o al menos poco transparentes. La historia del Banco de Inglaterra refleja un proceso de evolución en el que las instituciones financieras se han adaptado a las necesidades de financiamiento del Estado, a la vez que enfrentaban crisis recurrentes. La creación del Banco Central fue un paso fundamental para intentar estabilizar un sistema que, por su propia naturaleza, ha sido vulnerable a crisis periódicas y a la expansión descontrolada del crédito. Creación del Banco Central. Desde la creación del Banco Central, se estableció que todos los bancos operaran bajo un mismo marco y que estuvieran respaldados por un fondo de garantía de depósitos, el cual es proporcionado por el propio Banco Central. Este sistema, si bien busca proteger a los depositantes, también genera un aumento en el riesgo moral, es decir, fomenta que las instituciones financieras puedan cometer fechorías o riesgos excesivos, ya que cuentan con la justificación de que están respaldadas por el Estado y su fondo de garantía. El Banco Central posee un privilegio estatal fundamental: puede prestar dinero sin que necesariamente tenga en sus reservas ese dinero en efectivo. Es decir, puede emitir dinero que no le ha sido entregado previamente, lo cual implica que la emisión de liquidez no está necesariamente respaldada por reservas físicas o metálicas. Antes de esto existía la necesidad de que la emisión monetaria estuviera respaldada por metales preciosos, como el oro, que garantizaban su valor. Sin embargo, con el tiempo, esta restricción se fue eliminando. Una de las etapas clave en este proceso fue la eliminación del patrón oro con la adopción del sistema de Bretton Woods en 1944, en el que el dólar estaba respaldado por oro.
Posteriormente, en 1971, el presidente Nixon suspendió la convertibilidad del dólar en oro, lo que marcó el fin del patrón oro y permitió una emisión monetaria sin respaldo tangible. En la actualidad, los bancos centrales parecen gobernar el mundo más allá de las instituciones democráticas tradicionales. No son únicamente los gobiernos o las grandes multinacionales quienes ejercen control, sino que son los propios bancos centrales quienes, en la práctica, ejercen una influencia decisiva sobre la economía global y las decisiones políticas. Este poder centralizado está consolidado en instituciones como el Banco Internacional de Pagos BIS, considerado el banco de los bancos centrales, y en grupos de influencia como el G30, una especie de lobby compuesto por banqueros centrales y secretarios del Tesoro de diversos países. Estas entidades operan en gran medida al margen de la democracia y, en algunos casos, incluso fuera del marco de la ley o de los principios generales del derecho, lo que genera preocupaciones sobre la transparencia y la legitimidad de su poder en la gobernanza económica mundial. Jekyll Island, la reunión secreta de la que nació la Reserva Federal. El 2 de noviembre de 1907, Estados Unidos enfrentaba una crisis financiera que casi llevó al sistema económico del país al borde del colapso. En medio de este pánico, John Pierpont Morgan, el fundador del hoy gigante bancario J.P. Morgan y uno de los principales actores del Wall Street de la época, convocó a los 120 principales financieros de Nueva York a una reunión en la biblioteca de su mansión. Durante el encuentro, Morgan tomó medidas drásticas, cerró las puertas, según algunas versiones con cadenas en las cerraduras, y les indicó a sus colegas que no abandonarían la sala hasta que lograran un acuerdo para inyectar liquidez en la economía. Tras largas horas de negociación, a las 4:55 de la madrugada, los banqueros aceptaron comprometer $25 millones, una suma considerable para la época, con el objetivo de estabilizar el sistema financiero. Para evitar generar aún más nerviosismo en la opinión pública, las autoridades religiosas de Nueva York, incluyendo iglesias protestantes, ortodoxas y católicas, recibieron instrucciones para que en sus sermones dominicales transmitieran mensajes de optimismo y paz. Gracias a la intervención de Morgan y a la influencia de la fe, la crisis no derivó en un colapso total del capitalismo estadounidense. Curiosamente, la institución que hoy regula la política monetaria del país nació en parte como resultado de una reunión mucho más secreta, que tuvo lugar 3 años después, todavía bajo el impacto de la crisis de 1907. Tras controlar el pánico, Morgan dejó que la economía se recuperara. Sin embargo, el impacto de la crisis impulsó a figuras como el senador Nelson Aldrich, republicano por Rhode Island y familiar de John Rockefeller, a viajar por Europa para estudiar los bancos centrales del viejo continente. Los bancos centrales, por definición, están diseñados para prevenir pánicos financieros, sirviendo como prestamistas de última instancia, una función que no requiere reuniones secretas ni encerronas en una biblioteca. La experiencia europea convenció a Aldrich de que Estados Unidos necesitaba un banco central, pero con una estructura diferente, controlado por bancos privados, que a su vez lo gobernarían. Sin embargo, esta idea enfrentaba la oposición frontal de la opinión pública estadounidense, que desconfiaba de concentrar tanto poder en manos de los bancos privados. En noviembre de 1910, Aldrich tomó una decisión estratégica y discreta, contactó en secreto a los 5 principales bancos de Estados Unidos para trazar un plan clandestino. La operación consistía en que en una noche específica, cada uno de estos bancos enviaría a uno de sus altos directivos disfrazado de cazador de patos a una estación de tren ubicada en Hoboken, un pequeño pueblo en el estado de Nueva Jersey, justo frente a Nueva York, en la orilla opuesta del río Hudson. Cada banquero viajaría en solitario y al llegar a Hoboken, se dirigiría a la estación de tren donde un convoy estaría estacionado. La parte clandestina de la operación era que todos ellos se subirían al último vagón del tren, que era propiedad de Aldrich. Desde allí el tren partiría y realizaría un recorrido de aproximadamente 2 días, hasta llegar a la isla de Jekyll, en Georgia, donde permanecerían durante una semana. El objetivo de esta reunión era discutir y diseñar en secreto los pormenores de la futura creación de un banco central en Estados Unidos. Para mantener el anonimato y evitar que los servicios de inteligencia o cualquier otra entidad pudiera identificar a los participantes, los asistentes solo usarían sus nombres de pila. Además, no habría registros de entrada o salida en la isla, y la reunión sería completamente confidencial, sin ninguna documentación oficial que la respaldara. La operación se llevó a cabo con éxito y en total secreto. Participaron en ella 5 destacados banqueros, junto con Aldrich y Abram Piatt Andrew, asistente del secretario del Tesoro. Entre los asistentes estaban
Henry P. Davison y Benjamin Strong, en representación de J. P. Morgan y Company. Paul Warburg de Kuhn, Loeb y Co., la firma que posteriormente daría lugar a Lehman Brothers y American Express. Frank Vanderlip y Charles Norton, presidentes de National City Bank y First National Bank, respectivamente, instituciones que con el tiempo se convertirían en parte de Citigroup. Durante la semana en Jekyll Island, estos hombres discutieron y acordaron la creación de un banco central controlado por los bancos privados, con una estructura que incluiría decenas de bancos regionales en todo el país. Este plan, sin embargo, permaneció en secreto, y nadie en el Congreso fue informado de su existencia en ese momento. El proyecto de un banco central privado, tal como fue concebido en Jekyll Island, no llegó a someterse a votación en el Congreso en esa misma época. Aldrich fracasó en su intento inicial de impulsar esa propuesta en una forma abierta y pública. Sin embargo, cuando en 1913 el Congreso finalmente decidió crear la Reserva Federal, la ley que la estableció tomó en gran medida como base las ideas y disposiciones discutidas en aquel encuentro clandestino. El 23 de diciembre de 1913, cuando el presidente Woodrow Wilson firmó la ley que creaba la Reserva Federal, se culminaba un proceso que en gran medida había comenzado en aquella reunión secreta en Jekyll Island. Este episodio, oculto durante décadas, revela cómo un grupo selecto de poderosos banqueros y políticos trazó en la sombra los cimientos del sistema financiero estadounidense que aún rige en la actualidad. El misterio del Titanic. Cuando se estableció la Reserva Federal, no todos estaban de acuerdo con su creación. Hubo una notable oposición por parte de algunos de los grandes financieros de la época. Entre ellos se encontraban figuras prominentes como el millonario John Jacob Astor, el magnate minero Benjamin Guggenheim y el copropietario de Macy's, Isidore Straus. Curiosamente, estos personajes estuvieron entre las personas que perdieron la vida en el hundimiento del Titanic, un barco que además fue financiado por el influyente banquero John Pierpont Morgan, conocido como J. P. Morgan. Morgan, en un giro enigmático de los acontecimientos, canceló su viaje en el último momento, justo antes de que el barco partiera. El escritor especializado en la historia del Titanic, George B., ha señalado que no ha logrado encontrar una razón concreta o motivo claro por el cual J. P. Morgan decidió cancelar su pasaje. Sin embargo, aclara que esta decisión fue tomada solo horas antes de la partida del barco, lo que ha generado diversas especulaciones sobre las posibles causas de su retiro en el último momento. La coincidencia de la muerte de estos prominentes financieros en el naufragio, justo en el momento en que se estaban gestando cambios económicos importantes como la creación de la Reserva Federal, ha alimentado diversas teorías y debates sobre las conexiones y las motivaciones detrás de estos eventos. El Banco Central como instrumento de planificación. Este organismo representa uno de los últimos reductos de control e intervención en la economía global, especialmente en sociedades que adoptan un modelo de planificación centralizada. El Banco Central funciona como un instrumento clave en la planificación económica, en particular en los sistemas comunistas y en otros modelos intervencionistas. Su función principal consiste en establecer y fijar el tipo de interés, que en esencia es el precio del dinero en el tiempo. Pero más allá de eso, también puede interpretarse como el precio del tiempo mismo, ya que el interés refleja cuánto cuesta esperar o diferir el consumo o la inversión. Este control sobre el tipo de interés representa, en muchos sentidos, el último reducto de planificación económica que queda en manos de los estados o de instituciones centrales. Es decir, a través del Banco Central, se puede influir en la cantidad de dinero en circulación, en las tasas de interés y por ende en la economía en su conjunto. Un ejemplo histórico que ilustra esta idea es la reunión que tuvo Franklin D. Roosevelt con sus asesores para poner en marcha el New Deal. El documento filosófico y teórico que guiaba esa política era prácticamente el mismo libro que había sobre la mesa de Benito Mussolini, referente al fascismo. En la época, todos los sistemas políticos predominantes eran intervencionistas, tanto los regímenes comunistas como los fascistas adoptaban políticas de planificación centralizada y control estatal. En aquel tiempo, nadie defendía realmente el libre mercado. La idea de una economía basada en la libertad económica y en la mínima intervención del Estado era prácticamente inexistente. Por el contrario, imperaba la coacción institucional, ya fuera desde la derecha o desde la izquierda. La diferencia entre estos sistemas residía en los métodos y en los objetivos específicos, pero todos compartían la característica de un fuerte control estatal sobre la economía.
Además, con el paso del tiempo se ha creado la percepción de que únicamente los comunistas soviéticos eran los malos, que representaban una amenaza económica y política, especialmente en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esta visión simplificada oculta que en realidad, la mayoría de las potencias y sistemas económicos de aquella época estaban bajo fuertes mecanismos de intervención y planificación estatal, sin una verdadera defensa del libre mercado. Giovanni Gentile, considerado por Benito Mussolini, y autodenominado como el filósofo del fascismo, sirvió de base intelectual para el fascismo italiano y fue coescritor de La doctrina del fascismo junto a Mussolini. ¿La Fed es independiente? La Reserva Federal, conocida como la Fed, es un banco central que, en teoría, goza de un alto grado de independencia. Se supone que sus decisiones no están directamente influenciadas por las necesidades inmediatas del Congreso, aunque no debemos olvidar que el Congreso fue quien la creó originalmente. Por lo tanto, en última instancia, el Congreso tiene el poder de disolverla o modificarla si así lo desea. Esto significa que aunque se presenta como una institución independiente, su autonomía tiene límites y puede ser modificada por el órgano legislativo en cualquier momento. La estructura de toma de decisiones en la Fed está conformada por 12 miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), que son los encargados de definir la política monetaria. De estos, 7 son designados por el presidente de Estados Unidos y deben ser aprobados por el Senado. Estos miembros suelen tener mandatos que se superponen con los del presidente en el cargo, lo que aporta cierta estabilidad y continuidad en las decisiones. Los otros 5 miembros del FOMC rotan regularmente entre los diferentes distritos de Estados Unidos. La Reserva Federal está compuesta por 12 bancos regionales, cada uno correspondiente a uno de los 12 distritos del país. Los accionistas de estos bancos regionales son los bancos comerciales que operan en cada distrito. Es decir, todos los bancos comerciales de un distrito tienen acciones en el Banco Central de ese distrito, lo que los convierte en miembros de la Junta. Estos miembros participan en la toma de decisiones sobre la política monetaria en sus respectivos distritos. La estructura de la Fed, por tanto, crea un entramado complejo que involucra a bancos comerciales, al gobierno y a los bancos centrales regionales. Los 5 miembros rotativos del FOMC suelen ser presidentes de los bancos regionales, con la excepción de uno, que siempre es el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Este esquema busca equilibrar los intereses de diferentes regiones y sectores económicos, además de mantener una cierta independencia en la formulación de políticas, aunque en última instancia, la autoridad política del Congreso sigue siendo una fuerza potencial de cambio o disolución de la institución. Mandatos de la Fed. La Reserva Federal, comúnmente conocida como la Fed, no tiene un doble mandato, sino un triple mandato. Muchas personas piensan que solo cumple con 2 objetivos, pero en realidad son 3. 1. Control y estabilidad de los precios. Esto significa que la Fed trabaja para mantener la inflación bajo control y asegurar que los precios no suban demasiado rápido, protegiendo así el poder adquisitivo de la moneda. 2. Estabilidad en el mercado laboral y pleno empleo. La Fed también tiene la misión de promover condiciones que permitan un empleo máximo sostenible, favoreciendo así el bienestar económico de la población. 3. Estabilidad de los intereses a largo plazo. Este tercer objetivo, menos mencionado en los medios de comunicación, se refiere a mantener tasas de interés a largo plazo estables, lo cual es fundamental para la planificación de inversiones y financiamiento a largo plazo en la economía. Es importante entender que estos 3 objetivos conforman el mandato completo de la Reserva Federal, y que la estabilidad de los intereses a largo plazo es un aspecto crucial que a menudo pasa desapercibido en la discusión pública.